¿Qué tal amigos? Mi nombre es Wilfredo Campos y bienvenidos a esta edición especial. Como ya habrán podido ver en el título del video, el día de hoy vamos a tener como invitado a Mirko Vidal del canal Amanecer Libertario, a quien vamos a tener el gusto de entrevistar y compartir algunas ideas, así como vamos a abordar temas de actualidad, sobre todo en el ámbito político. Sin más, le damos el pase. Mirko, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad, yo encantado de poder estar acá, conversar varios temas y poder llegar a nuevas conclusiones. Por eso te digo que cuando me llegó la invitación, yo estaba bastante contento de poder participar. Así que aquí estoy y bueno, ojalá podamos tocar bastantes temas. Claro que sí. Mirko, sé que muchos te conocen y muchos me han pedido esta entrevista. Y para los que no, me gustaría que te presentes, ¿no? ¿Quién es Mirko Vidal? ¿Qué representa? Para todos aquellos que aún no han tenido la oportunidad de conocerte ni conocer tus ideas, ¿no? Correcto. Bueno, como tú dijiste, me llamo Mirko Vidal. Tengo un canal llamado Amanecer Libertario donde comento la realidad política desde un punto de vista no objetivo, siempre lo digo, por eso mi canal ya tiene los colores predefinidos, se llama Amanecer Libertario y como el nombre lo dice, me considero políticamente hablando liberal, libertario, anarquista, que es una tendencia a filosofía política que pone al individuo como eje y como sujeto de derecho. Te dice que nadie ni nada puede atentar contra los derechos naturales del individuo, que el individuo tiene derecho al autogobierno y que cualquier intromisión en su proyecto de vida es considerada una agresión y es inmoral según mi punto de vista. Cada uno debe ser libre de realizar todo lo que quiera, vivir su vida con quien quiera, como quiera, de donde quiera, sin lastimar a nadie. Esa es la única condición. Entonces nosotros pensamos así, pensamos que nadie tiene autoridad para impedirte realizar tu proyecto de vida y el único que tiene autoridad para decir qué hacer con tu dinero, con quién casarte, con quién tener hijos, si quieres tener hijos, etcétera, eres tú mismo. Entonces es una filosofía política que cree mucho en la responsabilidad del individuo que se haga cargo de sus actos para que no haya otro culpable, sino el propio que realice esa acción. Entonces yo defiendo esta filosofía política que es nueva en el Perú, nunca ha habido un partido que piense así, tampoco un político que piense así, que haya estado en política, me refiero. Entonces es algo nuevo en este país y espero que poco a poco vayan calando estas ideas que creo que harían mucho bien en este país. Perfecto, Mirko. Me veo obligado a preguntarte una cosa. Yo manejo un concepto muy concreto de esos temas, pero quisiera saber tú cómo o qué diferencia estableces entre liberal, minarquista y anarcocapitalista, de los cuales tú te defines, según lo que me acabas de decir, como anarcocapitalista. ¿Es correcto decir eso? Sí, sí, anarcocapitalista, anarquista de propiedad privada o anarquista simplemente, me podría definir así sin problema. Para mí la diferencia está básicamente en la concepción del Estado. Para mí siempre está en esta disputa entre los liberales más clásicos y los anarcocapitalistas. Los minarquistas no les pongo mucho en esa disputa porque me parece que para mí, obvio, para mí, mi opinión personal, son los más incoherentes, en mi opinión. ¿Por qué? Porque te dicen que el Estado es un mal, pero necesario. Pero según la teoría de la escuela austriaca, que al menos es la que yo manejo junto con la de la public choice, el Estado es un ente que siempre tiende a crecer. No se puede limitar. Es imposible limitar a un ente que necesita limitar la libertad para poder seguir existiendo. Entonces, para mí es algo irreal, utópico, querer limitar algo que no se que necesita limitar a otros para poder seguir existiendo. La diferencia radica en la naturaleza del Estado. Por ejemplo, los liberales más clásicos consideran que el Estado no es malo, solamente es malo si es muy grande, pero si es chico es bueno y es hasta necesario, es bueno, es algo que, bueno, está ahí, es una máquina que tiene unas determinadas funciones y si tú lo pones a hacer otras cosas, pues va a funcionar mal, pero de por sí no es malo. El libertario ya desconfía, tiene una naturaleza, podríamos decir, predatoria, ¿no? Con los derechos naturales y la propiedad privada. Entonces esa es la gran diferencia. Uno lo ve como malo y otro lo ve no como malo, sino como algo necesario, quizás si es chico no pasa nada, etcétera. Entonces esa es la gran diferencia. Bajo ese enfoque tú puedes sacarte una teoría política distinta, toda una teoría económica distinta. Entonces esa sería básicamente la diferencia. El minarquista yo todavía no sé dónde colocarlo porque veo demasiadas incoherencias, al menos para mí, bajo mi punto de vista.
O sea, ¿tú consideras que las otras posturas tienen incoherencias en cuanto, digamos, son a posturas filosóficas, doctrinarias? Pero hablemos ahora del principio de primacía de la realidad. Primera pregunta, ¿en qué países se ha aplicado el anarcocapitalismo? ¿Nos puedes explayar un poco en esa idea? Bueno, básicamente el sistema anarquista como tal no se ha aplicado en los últimos 200 años. Si tú, por ejemplo, lees a la escuela de la Public Choice, te dice que casi todas, el 99% de funciones que realiza actualmente el Estado ya las realizaba el sector privado antes y de manera mucho más eficiente. Y que según la escuela austriaca también, el Estado teóricamente es imposible que se realice bien, me refiero. Hay que explicar esto porque hay mucha gente que dice, pero el Estado no crea puentes, tal, o sea, de que los crea, los puede crear. Me refiero a que muchas veces eso puede traer sobrecostos, o sea, puede crearlo, pero esos sobrecostos los paga el ciudadano. Cuando una empresa privada, cuando crea algo, si hay sobrecostos, los paga la propia empresa porque supuestamente el capital que obtiene es fruto voluntario de las transacciones de los individuos. Entonces el sistema anarquista no se ha reproducido, pero pero mi discusión filosófica no es si actualmente existe o no, es obvio que no existe. Yo digo que es posible, teóricamente, filosóficamente digo que es posible, y llevarlo a la realidad sería el objetivo, pero mi discusión es si es posible o no, yo digo tajantemente que es posible. Mirko, en los anteriores streams que he hecho siempre me preguntan, ¿no? Es que tienes que entrevistar a Mirko, me dicen. Y hay un tema importante que una vez una suscriptora me hizo una pregunta y me dice lo siguiente. ¿En qué los diferencia los libertarios? Y creo, me dicen, no, es que Mirko ha dicho esto, el otro. Perfecto, le digo, mejor lo entrevistamos y no especulamos y que el mismo Mirko nos diga qué es lo que piensa. Me dicen lo siguiente, ¿en qué se diferencian los libertarios de los comunistas si ambos buscan una realidad utópica y ambos están en lo mismo que no se ha llevado a la práctica? En el caso de los comunistas lo han llevado y obviamente han fracasado, por obvias razones incluso que eran bastante predecibles. Pero en el caso de los anarcocapitalistas, ¿cómo piensan ellos llevar? O sea, ¿cuál es el procedimiento que ellos consideran que deben trabajar para poder llevarlo a la práctica? Yo creo que esa es una pregunta gravitante, ¿eh? Correcto, considero exactamente lo mismo. Para empezar, para mí el comunismo no es utópico, sino es distópico. Creo que esa realidad donde supuestamente nosotros ya ni siquiera trabajamos, porque todo está a pedir de mano, para mí es profundamente distópico, es quitarle al ser humano la capacidad de buscar sus propios fines si todo ya está dado. Si todo ya está dado, ¿para qué existimos? Si la felicidad está a pedir de boca, si yo me levanto y ya tengo a mi costado la comida, no necesito trabajar, no necesito, porque ya todo está creado, supuestamente hay una cantidad de bienestar infinito que yo solamente voy a un almacén, lo cojo y me voy a mi casa a disfrutar todo el día, o sea, cuál es el sentido de mi vida, o sea, ¿dónde busco mi felicidad si todo ya está dado? Para mí eso es profundamente distópico. Eso como primer punto. Segundo punto, en realidad nunca se llegó al comunismo, o sea, siempre se aplicó el socialismo y supuestamente el socialismo es la primera fase antes de alcanzar el comunismo, pero como el socialismo el comunismo es el profundamente... fin, ¿no? Es el nirvana del socialismo. Claro, Ese es el fin a alcanzar, claro. Ajá, pero nunca se alcanza porque el socialismo fracasa, porque es teóricamente imposible. Y ese es el segundo punto. Mucha gente dice que el socialismo funciona en papel, pero no funciona en la práctica. En realidad no es así. En el papel no funciona para nada. Se puede refutar de 10.000 maneras y toda la escuela austriaca lo refuta una y mil veces. Libros que recomiendo sobre eso, El socialismo de Mises, una crítica al sistema marciano de von Bauer, Dinero, crédito bancario y ciclos económicos de Huerta de Soto y otros libros que básicamente refutan al socialismo en todo, solamente desde el papel ya está equivocado. Tercero, yo diría que para pasar a un sistema narcocapitalista ya de base, hay varias maneras, hay muchas maneras, tenemos varios autores libertarios que buscan distintas maneras. Te cuento las tres principales. La primera es la que decía el propio Rothbard, uno de los impulsores más grandes del anarcocapitalismo. Decía, hay que crear un partido libertario, llegamos al poder, privatizamos todo, eliminamos el Estado, tal. Esa es la primera manera, a través de una reforma política dentro del Estado. Segunda manera, otros autores dijeron, no, en realidad hay tantas leyes y regulaciones que va a ser imposible que lo hagas. No te va a dar el tiempo. Jamás va a pasar. Eso es utópico.
esos autores son como Samuel Cockins II, que creó un libro llamado El Manifiesto Neolibertario, explicando que en realidad no había que hacer eso, había que hacer una fórmula llamada el agorismo, que es el agorismo, básicamente la informalidad. Hay que todos nuestros negocios hay que llevarlos a la informalidad, desabastecemos al Estado de recursos económicos y terminará cayendo. Luego está la tercera opción, que esto lo proponía Herbert Spencer, Lysander Spooner, que decían, bueno, primero hagamos una batalla cultural, o sea, creemos libertarios. Para tener un país libertario, tenemos que crear libertarios, tenemos que hacer que la gente conozca estas ideas, y cuando seamos un grupo suficientemente grande de gente, depende del país, de repente para Estados Unidos 400.000 personas es poco, pero para Perú sí es grande, etcétera, o para Uruguay es demasiado grande, etcétera, pero un grupo suficientemente grande de personas que quieran vivir de forma pacífica, vayan a un territorio, lo liberen, o sea, que vivan ahí, y que si alguien le dice van a pagar impuestos, que sean tantas personas que sea imposible meterlos a la cárcel a todos. O sea, desobediencia. En ese punto debo colegir, o más o menos me haces acordar, les veo mucha similitud en la forma de la conquista del poder, digamos, con los comunistas, porque ellos dicen, ¿no? Y estamos viéndolo al día de hoy en el Perú, agudiza las contradicciones, crea un grupo de personas, una revolución, y etcétera, etcétera. Veo muchas similitudes. Es totalmente distinto porque nosotros no buscamos métodos violentos, nosotros no usamos la violencia. No, definitivamente, no estoy descartando la violencia, sino, o sea, me refiero, cuando digo agudiza las contradicciones, por ejemplo, ¿no? Ustedes, el día de hoy creo que es el ejemplo más palpable en la realidad. Vemos un gobierno nefasto, mediocre, que está incrementando increíblemente el Estado a niveles incluso que no veíamos desde la época de Velasco. Entonces, creo que esto es caldo de cultivo, ¿no? Para ustedes, porque, oye, mira, está incrementando el Estado y del otro lado yo te propongo algo más eficiente. Entonces, digamos que hay una similitud técnica, me dejo entender. En eso sí te doy la razón, pero no me parece algo malo, al contrario, los comunistas me parecen un ejemplo de esparcimiento de ideas políticas enorme, porque a pesar de que se les ha caído el muro de Berlín en la cara y la Unión Soviética ya no existe, todavía existen, y la prueba es Pedro Castillo y otros partidos comunistas que existen todavía. Entonces, a pesar de que tienen todo en contra, que su sistema es basura, no sirve absolutamente para nada, todavía siguen existiendo. Entonces, algo bien han hecho para que sigan existiendo, a pesar de que todas las teorías han sido refutadas, de que sus países son un fracaso, de que siempre generan pobreza. Algo bueno en marketing político saben. Entonces, adaptar eso a otras tendencias políticas me parecería bastante bueno, cambiando obviamente esas ideas nefastas por ideas voluntaristas, claro, como yo me llamo. Entonces, me parece que esos tres métodos que te explico son los dominantes ahora, y siempre están libertarios que quieren uno, lo otro, combinan dos o combinan los tres, etcétera, etcétera, etcétera. Yo todavía creo quizás creo en el primero y quizás un poco más en el segundo. Dime. Entonces, digamos que la diferencia concreta es el objetivo y los métodos. Sí, básicamente. Pero lo que dice el libertario es que la violencia siempre se debe usar como método de defensa, nunca como un método de ataque. Una última ratio. Aquel que utiliza la violencia para imponer algo a alguien, ese para mí ya no es un libertario, porque está rompiendo el axioma de no agresión. O sea, yo no puedo obligarte a vivir una vida que tú no quieres. Eso me parece lo más básico que te enseñan hasta tus papás. No hagas lo que no quieres que te hagan, vive y deja vivir. Eso es lo único que te pide el libertario. Mis ideas no te afectan directamente a ti. En cambio, otras ideas, sean de izquierda o de derecha, me afectan directamente a mí, ya sea en mi bolsillo, ya sea en mi cama, ya sea mis derechos, etcétera, me afectan y me cuestan dinero. Entonces, tratamos de vivir en una sociedad voluntarista, donde los acuerdos sean voluntarios. No es que no haya reglas. Muchas veces la anarquía se considera ausencia de reglas, cuando eso no es así. Existen reglas, normas y bastantes. Solamente que estas reglas, normas son voluntarias, y aquel que las quiera aceptar, pues las acepta, y aquel que no las quiera aceptar es libre de no aceptarlas y de no convivir en nuestro espacio político. En cambio acá, si yo no, por ejemplo, no quiero el pase de vacunación, da igual, igual me lo van a pedir. Ejemplo. O si yo no quiero subida de impuestos, igual lo voy a tener que pagar, porque da igual lo que yo decía o no, yo estoy sujeto a la voluntad de la nación, del Estado-nación. Entonces,
da igual lo que yo quiera, mis intereses personales, porque están sobrepuestos los intereses de la nación por encima de mis derechos. En el libertarismo tú eres el sujeto de derecho y da igual lo que diga el 99% de la población restante, tus derechos son soberanos, intocables, y así el 99% de la población quieran que desaparezcan tus derechos, no habrá mecanismo legal para que eso suceda. Bien, Mirko, mira, esta pregunta me la vienen haciendo, si te digo que hace más de medio año es poco. ¿Cómo define Mirko Hernando de Soto? Pues mucha gente acá me dice, Porky es keynesiano y de Soto es libertario. Yo ¿qué te digo? Me suprimo de decir que es libertario porque veo que filosóficamente Hernando de Soto está un poco a veces alejado de sus ideales, de los libertarios. Yo te diría que ni Hernando de Soto, ni López Aliaga, ni Keiko Fujimori son personas ni siquiera liberales. Yo pensé, obvio, antes de informarme mejor, pensé que Hernando de Soto era liberal, pero no, me parece que es... yo lo definiría alguien de derecha, quizás mercantilista, un poco socialdemócrata en varios puntos, pero definitivamente está lejos de ser ni siquiera un liberal clásico. Siquiera, está bastante lejos. Él no considera, para empezar, que el Estado sea malo. Lo ves en sus libros, en el Misterio Capital. Para él el Estado no es malo, al contrario es bueno y puede ayudar a la gente. Él cree que si el Estado otorga derechos de propiedad, la gente puede salir de la pobreza. Y considera la informalidad un problema. ¿Por qué? Porque no tributan y hay otros que sí tributan. Ya para mí no es un problema que alguien lejos de los tributos, yo lo divido en dos, el tema del misterio del capital. Lejos de los tributos, digamos eso de lado. Yo creo que es importante, y en eso creo que todos debemos estar de acuerdo, en el tema de la titulación, porque incluso yo mismo he tenido problemas. Tú vas a una notaría, principio de la primacía de la realidad. Tú vas a una notaría, puedes hacer una transferencia con escritura pública. La misma ley te dice que no estás obligado a registrarlo, pero del otro lado, cuando tú te quieres incluir en el sistema financiero, casi todos los bancos te piden que lo puedan grabar puedan grabar un gravamen, ya sea una hipoteca o lo que sea, sobre un inmueble. Pero cuando tú quieres registrar por tu cuenta un inmueble, te piden primero, si es un predio eriazo, te piden que vaya a Cofopri y lo titule. Tú vas a Cofopri a querer hacer la gestión y te dicen, no tenemos personal y bueno, ya te avisamos cuándo podemos ir a titular. Entonces yo creo que es importantísimo que se pueda titular los bienes lejos de la tributación para el hecho de que el mismo ciudadano se pueda beneficiar de su propio bien, ¿no? Correcto. Yo te diría que ahí estamos de acuerdo, pero conociendo la naturaleza predatoria del Estado, esa titulación sirve como fuente de información al Estado para saber qué bienes tienes y en función a eso te van a categorizar para que después tributes. Eso va a llegar tarde o temprano. Nos llega a todos porque el Estado tiende a crecer y siempre seguirá creciendo. Si tú ves, por ejemplo, los datos, por ejemplo, que ahorita estoy buscando de los estudiantes matriculados en el sector público, vemos que el 74,5% de los estudiantes estudian en el Estado y esto no se va a quedar así, esto va a ir aumentando y se necesitan cada vez más recursos, por lo tanto el Estado va a sacar dinero hasta debajo de las piedras totalmente, pero bueno, eso ya es otro tema. En titulación sí podría estar de acuerdo, en tributación jamás, pero yo regresando a la pregunta principal, yo definiría a Hernando de Soto quizás como con alguna pequeña tendencia liberal, pero no llega a ser un liberal clásico ni de lejos para mí. Y López Aliaga, él mismo lo ha dicho, él es social cristiano. O sea, es una postura bien lejos de ser libertario, bien lejos. Hay gente que incluso, o sea, piensa que nos odiamos o tal, sí, no, pero conversamos, tenemos una relación cordial, a veces conversamos, a veces ya nos llamamos, pero él sabe que él está bien lejos de mis ideas y la gente lo debe tomar como tal. Yo creo que las ideas que yo siempre he propugnado, o sea, pueden ser los radicales que tú quieras, todo lo que tú quieras, pero al menos son coherentes. Yo siempre digo eso. Serán los radicales que tú quieras, pero son coherentes y siempre actúo de la misma manera y siempre tengo la misma postura, sea el tema que sea. Por ejemplo, ahora estoy criticando a Pedro Castillo porque él es el presidente y está haciendo muchas cosas mal, pero yo estoy seguro, producto de que las ideas que para mí tienen tanto Hernando de Soto como López Aliaga como Keiko Fujimori son equivocadas si ellos estuvieran en el poder, la verdad es que tendrían cosas muy malas que criticar y les estaría sacando muchos videos a diario.
a diario. O sea, yo no lo critico a Pedro Castillo solo porque sea de izquierda. Yo creo que un libertario critica el duopolio político tanto de izquierda como de derecha y les hace ver sus contradicciones. Es que justamente, Mirko, Keiko, hay material para darle día y noche sin necesidad siquiera de que fuera gobierno. O sea, Uh -huh. imagínate si fuera gobierno. No, ahorita el, Entonces, ahorita, el lente, ahorita el lente está en Pedro Castillo, pero coincido. Keiko Fujimori tiene mucho, es mala, yo siempre lo he dicho, son opciones realmente malas, o sea, nadie concuerda ni un poco con mis ideas políticas, por eso te digo que no había un solo político que llegue a ser libertario, ninguno, en toda la Mirko, historia del Perú. mira, en el caso de Keiko, yo siempre les he dicho, antes de proceder con lo que yo pienso, creo que con lo que ya nos ha explicado el amigo Mirko, con respecto a Hernando de Soto, espero que para todos aquellos que me dicen, no, Soto es libertario, Mirko lo ha dicho, creo que ya queda bien claro, ¿no? Y siempre les dije, va a llegar el momento en que vamos a entrevistar a Mirko y él nos va a decir qué es lo que piensa de Soto. Y ya lo ha dicho, espero que ya no me hagan la misma pregunta. Porque me No, vienen diciendo, aparte es para la gente que libertario, no me lo dicen. crea, tengo un video de hace un año que se llama Tenemos que hablar. Hernández Soto y López Aliaga no son libertarios. Así bien claro. Lo Sí, pueden buscar ahorita. pero no De verdad. entienden, Mirko. O sea, me dice, no, Mirko nos ha dicho, pero yo digo, a ver, vamos a suponer que ha dicho eso. Entonces yo analizo cómo son los libertarios, todo, veo lo que hace de Soto, entonces digo, o bien, o Mirko se ha equivocado, o me están sorprendiendo, porque no veo coherencia, digo, o sea, no tiene correlación, no hay congruencia entre ambos. Mirko, con respecto a lo que me dijiste, ¿es justo esta afirmación? Así es el nirvana de la narcocapitalismo de una mega corporación. No, lo que busca el liberal libertario es estar en contra de la concentración del poder. Nosotros no solamente criticamos al Estado, sino criticamos a los grandes empresarios que se han hecho de privilegios de la mano del Estado y le roban a la gente. Es más, el primer libro de liberalismo económico escrito, o algunos dicen que fue unos antes, pero el más conocido, que es La riqueza de las naciones, de Adam Smith, es un libro que nace en contra del mercantilismo que existía en esa época. Si uno lo lee, puede ver que grandes páginas, incluso tú puedes sacar citas, y de hecho lo hacen los marxistas, sacan citas de Adam Smith contra los empresarios, intentándose dar la razón, pero si uno lee el contexto general del libro, se da cuenta que Adam Smith odia a los empresarios con toda su alma, no porque crea que son parásitos que le extraen dinero al trabajador, sino que en su tiempo existían compañías con grandes privilegios estatales, como la Compañía de las Indias Orientales, que tenía un monopolio gracias al Estado y tenía unos precios altísimos, que como no había competencia, pues ponía los precios que le daba la gana. Y eso es lo que pasaba. Entonces un libertario va a estar en contra de cualquier megacorporación o lo que llaman globalismo, etcétera, porque simplemente está en contra de la concentración de poder, como lo ve como algo intrínsecamente peligroso. Siempre, sea poder económico, poder estatal, etcétera. Aquel que solamente te critica al Estado, pero no critique a empresarios que han hecho riqueza en el sector privado, producto de una concesión estatal, pues te está mintiendo, no está siendo honesto políticamente hablando. Es más, hay gente que a ese tipo de personas le pide libre mercado cuando ellos han hecho su riqueza fuera del libre mercado. Yo lo veo como una incoherencia enorme, enorme. Y mucha gente obviamente se queda callado porque no quiere hablar de esos temas, pero yo no tengo pelos en la lengua y yo siempre lo he dicho. Me pueden odiar, les puede gustar lo que digo, pero yo quiero ser transparente y sincero con lo que yo digo. Yo no quiero decir solamente lo que ustedes quieren escuchar, sino yo digo mis ideas y la gente que me quiera seguir humildemente yo lo aceptaré, pero yo siempre primero la honestidad intelectual ante todo. Definitivamente, y en eso estamos de acuerdo y creo que apuntamos a lo mismo, porque acá hay mucha gente que, mira, este canal, te comento un poco, este canal se trata de geopolítica, hablamos de economía, política y temas militares. Entonces, cuando a veces hablo de geopolítica, temas militares y a veces hablo de un tema político, se quejan y me dicen, no, solo tienes que hablar de temas militares, pero un momento, les digo, el tema militar es transversal y es multidisciplinario, abarca todo. Las decisiones políticas influyen en las decisiones económicas y sin dinero no compras pues ni balas. Es así de simple. Totalmente. Ahora, Mirko, Totalmente. yo lo que me decías hace un rato, yo hace un tiempo he llegado a la siguiente conclusión, ¿no? Cuando me dices, o sea, ellos tienen esta capacidad, los rojos, para transformarse y seguir vigentes. Entonces, yo hace unos 6 meses antes de la segunda vuelta les hice un análisis a mis suscriptores y les dije, ¿saben qué? Los rojos son como el COVID. ¿Por qué? Porque Mutan. ellos mutan. Y acá tenemos un variopinto de rojos. Tenemos ambientalistas,
reivindicacionistas étnicos, tenemos los comunistas clásicos, tenemos también caviares, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos han ido mutando y sabe Dios en qué más mutarán, y por eso es que se mantienen vigentes. Y un error que yo le achaco a los partidos de derecha, los, digamos, entre comillas, conservadores que tenemos en el Perú, es que ellos se han atrincherado en Lima y precisamente por eso es que los rojos han ganado capital político en la sierra y en el sur, porque esas regiones están abandonadas. Prueba de esto puedes ver mucha fuerza de partido, por ejemplo, de Keiko en Lima, pero ves una ausencia gigantesca de este partido en Puno, en Arequipa, en Cusco, en Tacna, en Moquegua. Y estos espacios han sido bien aprovechados por estos grupos. Y es por eso que ahí está su voto duro. Totalmente. En temas de geopolítica, por ejemplo, los libertarios también, ojo, y hay que se entienda bien el contexto porque si no lo pueden tomar a mal, sino que como nosotros estamos en contra de la intervención del Estado, creemos en la soberanía individual. Entonces, cuando hay invasiones militares, sean de quien sean, los criticamos. Como te dije, creemos en el autogobierno de cada persona y que cada persona es responsable de sus acciones y que ésta no se escude en algún derecho de soberanía, no sé, de soberanía nacional, de que en realidad no es mi culpa, etcétera. Entonces, por ejemplo, denunciamos lo que ha hecho Estados Unidos en las invasiones de otros países, también denunciamos lo que hizo la Unión Soviética, etcétera, etcétera. O sea, el color político da igual, incluso varios libertarios te hablan, por ejemplo, de que Estados Unidos, a pesar de tener 4 veces menos población que China, es el país con el mayor número de personas encarceladas con crímenes sin víctima del mundo, por ejemplo, como la tendencia de drogas y etcétera. Entonces, estas son cosas que nosotros hablamos y normalmente denunciamos, que gracias a la prohibición de este tipo de sustancias han convertido a Latinoamérica básicamente en un campo de guerra, sobre todo México. Gracias a la prohibición, el narcotráfico ha aflorado en nuestras tierras y se ha convertido en fruto de compra de gobiernos, en fruto de guerrillas, en fruto de fuentes de financiamiento ilícito para políticos, para empresarios, etcétera, todo producto de este tipo de prohibiciones que han venido desde arriba. Entonces son temas de geopolítica que también nosotros tocamos y normalmente lo decimos, pero obviamente no todo el mundo lo toca porque a veces es incómodo, ¿no? A veces como que no se trata de tocar. Mirko, justo eso me has adelantado 2 preguntas, pero me parece pertinente que lo hayas hecho. En temas de geopolítica, dime, ¿cuál es tu opinión de las Fuerzas Armadas? O mejor dicho, replanteando la pregunta y haciéndola más precisa, ¿cómo percibe un libertario a las Fuerzas Armadas? No las percibe necesariamente como buenas ni malas, sino como necesarias, en el sentido de que yo busco no su eliminación, sino su privatización, en el sentido que no estén al servicio de un gobierno o de un Estado determinado, sino estén a favor de la soberanía individual, que estén para cuidar los territorios que se vayan formando a medida que la gente vaya cooperando voluntariamente. Y es más, los territorios más descentralizados, que eso es lo que se debe hacer con las Fuerzas Armadas, en mi humilde opinión, son los más difíciles de conquistar, y esto lo vemos a través de la historia. Por ejemplo, cuando los españoles vinieron a América, los imperios, entre comillas, más fáciles que cayeron en 30 años, etcétera, o menos, fueron el Imperio Incaico, los aztecas, etcétera, porque estaban más concentrados, eran más estatistas, tenían una forma jerárquica bien alineada. Por lo tanto, lo único que hacías tú era conquistar la cabeza y el imperio básicamente se empezaba a desarmar. Tenías que poner un títere y así básicamente mantener la estructura jerárquica. En cambio, quizás los pueblos más anarquistas, tipo los mapuches y otros pueblos, demoraron muchísimo más en conquistar, porque tenían que conquistar pueblo por pueblo. No había una cabeza jerárquica que hiciera que si cae esa cabeza, cae todo el país. Igualito en una guerra, tú lo sabrás, lo que hace falta es conquistar la capital y así básicamente cae todo el país si es que los mandatarios no se mueven de esta capital, pero como normalmente está concentrado el poder económico en la capital, cuando tú haces caer la capital, básicamente se desmiembre el país. Y no solo eso, sino que los políticos incluso tienen prioridades. Imagínate que puede caer la capital, entonces el enemigo está avanzando por un flanco izquierdo, flanco derecho, y está invadiendo otras ciudades que no son tan importantes como la capital, y hay que aglutinar las fuerzas para defender la capital. Entonces quizás alguien puede decir,
hablando siempre en términos políticos, no estrictamente militares, porque ahí no me meto, no tengo mucho conocimiento, podría decir básicamente que la capital es más importante, por lo tanto aglutinamos nuestras fuerzas para defender la capital, porque es más importante políticamente hablando. Entonces, la defensa para mí no es un bien público, no es para todos igual. Alguien que viva más cerca de una comisaría está mejor defendido que alguien que vive lejos de una comisaría. Alguien que vive en un barrio como Miraflores, por ejemplo, en Lima, está más protegido que alguien que vive en un barrio más pobre y donde hay menos policía, donde hay altos más índices. O sea, no es un bien objetivo, no es igual para todos, y la defensa varía de individuos. No todos tienen la misma demanda de seguridad. Hay personas que son más propensas al riesgo y que continuamente ponen su vida en peligro porque les satisface hacerlo. Bueno, cada uno que haga lo que quiera. Y otras personas que sí son más propensas a cuidarse y a tener más seguridad, incluso contratan seguridad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí la defensa no es un bien público. Ya. Tres bajo cosas. Todos estos preceptos. Primero, yo creo que en el tema de la conquista del Imperio Azteca y del Tahuantinsuyo más se debió a dos motivos, ¿no? Primero es el tema de superioridad tecnológica, que lo traían los españoles y lo tenían. Dominaban el caballo, la pólvora, tenían armas de acero, tenían armaduras, etcétera, etcétera. Y en segundo es la logística. Por ejemplo, ¿qué les sirve a los españoles para conquistar y dominar el imperio? Es el Capañán, el sistema de tambos en los cuales se podían reabastecer. Entonces, utilizaron la logística que tenían los incas en contra de ellos. Ahora, en el caso de los mapuches, ¿qué pasa? Que precisamente porque los incas no habían llegado hasta las zonas donde estaban ellos al sur, es que no habían desarrollado una red logística y los españoles no se podían servir de esta. En cambio, de los pueblos más al norte, que ya habían tenido una logística, etcétera, etcétera, los españoles se sirven de esto y es por eso que caen. Ahora, ¿te es familiar la palabra triple canopy? No. Blackwater. No. Defiant International Security. Tampoco. Son términos militares que no conozco. Mira, estas son, que te explico, estas son contratistas militares privadas. Y en el caso de Defiant International es una empresa peruana, dicho sea de paso. ¿Qué pasa con el tema de las contratistas privadas? En lo que tú me has dicho, y acá quiero que me corrijas si estoy mal, si te he entendido mal, es el hecho de que tú consideras que la defensa de un Estado debe estar a cargo de, por ejemplo, contratistas militares. ¿Ok? ¿Te he entendido bien? Sí, ya. Correcto. Mira, esto no sería la primera vez que pasa. Miren, a lo largo de la historia hemos tenido muchos ejércitos que han utilizado mercenarios de otro país, pero que siempre han sido derrotados por una nación que forma a sus reclutas. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando Aníbal invade Roma, ¿por qué al final Roma gana la guerra? Porque Aníbal se había servido de muchos mercenarios, nubios, entre otros, pero en el momento que tienen que luchar los romanos, siempre tienen, porque una cosa es ir a luchar por dinero en un territorio y otra cosa es luchar por tu país, luchar por tu casa, luchar por tu familia, luchar por tu sistema de vida que tienes. Entonces, no sé si hay un juego, mira, hay un juego que es interesante y te recomiendo muchísimo, que si tienes tiempo que lo juegas, se llama Hogs. ¿En qué trata este juego? Mira, me parece interesantísimo y creo que está bien enmarcado lo que tú me dices. Se trata de que es un juego que recluta a los mejores militares del mundo y se forma una gran corporación de defensa a nivel mundial, que se llamaba Artemis Global Security. Y en el juego, ¿qué pasa? Que Brasil prescinde de sus fuerzas armadas y decide pues contratar los servicios de estas militares, porque dice, mucho dinero voy a gastar y bueno, mejor pago un dinero por un servicio en concreto y se acabó. Entonces lo invade la Trinidad, que en este caso vendría a ser pues lo que es Venezuela y todos los países del norte. Lo invaden y ¿qué pasa? Que al final la empresa, cuando la Trinidad le hace una mejor oferta, se sale del juego y ataca a Brasil, porque no le debe ninguna lealtad. Y llega un punto en que esta corporación crece a tal punto que incluso amenaza al mismo Estados Unidos y bueno, ataca a Washington, todo. ¿Cuál es la conclusión? Y en el mismo juego se ve que al final terminan derrotados, pese a toda esta superioridad tecnológica, porque como su lealtad solo es con el dinero, entonces no tienen más motivos para quedarse a defender una posición que no es su casa. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, a la fecha con mercenarios rusos que hay en Siria y en todos los países del Medio Oriente, y las mismas contratistas militares
están viendo que hay muchas deficiencias, porque el militar viene y le dice, ¿sabes qué? Cuídame este aeropuerto. Y es más, en muchos sistemas de defensa antiaérea y todo, cuando han visto que ya se estaban perdiendo, han preferido dejarlo el sistema de defensa antiaérea y se han ido. Y no les ha importado que lo han destruido porque al final cobran su sueldo y chao. Entonces, ¿cómo concibes la situación frente a esto? Porque yo lo veo, o sea, un tema de defensa nacional, yo creo que nos pueden ayudar en algunos sistemas, sobre todo punteros tecnológicamente, que ellos pueden manejar a las empresas, porque sí las hay. Hay empresas militares en ciberdefensa, empresas militares en defensa antiaérea, en artillería, etcétera, etcétera. ¿Te pueden dar una ayuda puntual? Por supuesto. Y eso es lo que tuvimos en el Perú, por ejemplo, con una empresa israelí que contratamos. ¿Tú te acuerdas cuando cae el camarada Artemio, el 2012? Ya, fue gracias a una empresa israelí que contratamos y unificó en el Perú el Comando Lobo. Nos dio una asesoría técnica y se logró el resultado. ¿Qué nos puedes decir de esto? Que me parece que, a ver, toca más o menos tocando los puntos que tocas, me parece que estoy de acuerdo en algunas cosas. Como digo, la eliminación o la búsqueda de una sociedad posestatal no significa que vayan a eliminarse los bienes de financiación colectiva. Esto me parece que no es así. Sí van a haber bienes de financiación colectiva porque son necesarios, pero van a ser de manera voluntaria. Entonces, no estamos pidiendo definitivamente la desaparición total del ejército para nada. Eso que quiero que quede bien claro, porque he visto algunos comentarios diciendo, no, ¿de dónde va a salir el ejército? No, estamos hablando de su privatización, que es totalmente distinta, o liberalización, en el caso de que lo quieras llamar. En el caso de los contratistas privados, sí, hay ejemplos muy buenos, como lo que tú has mencionado, y otros ejemplos no tan buenos. En ese caso todavía no se ha aprobado y creo que es económicamente viable la utilización de este tipo de defensas en un sistema postestatal. Como digo, para quitar primero las críticas. Yo cuando lo planteé, por ejemplo, en Instagram, hay mucha gente que me dice, a ver, si, por ejemplo, un territorio se independiza, porque me imagino que hablaremos de lo que quiere hacer Runasur y Evo Morales acá en el país con esta... Sí, ahorita tocamos ese tema que está interesante también. Sí, que quieren tener una nueva salida al mar. Yo digo, en realidad esto a mí me molesta porque lo único que estamos cambiando es que el territorio, una parte de un territorio lo controle el Estado peruano y después pase a que lo controle el Estado boliviano. Yo digo, para mí, yo creo en el derecho a la secesión, que cada persona pueda elegir libremente dónde quiere vivir, no que cambie básicamente de cadenas, que las cadenas las tenga el Estado peruano o que las cadenas las tenga el Estado boliviano, sino que para mí hay derecho a la autodeterminación y a la secesión, que eso es lo que yo siempre busco. Podría haber peligro de invasión de otro estado, porque imaginemos que, no sé, se independiza un departamento del Perú y está, por ejemplo, cerca a la frontera de Brasil, habría peligro de invasión. ¿Cómo se defendería? Para empezar, que existe actualmente, cuando aún tenemos estados, no estamos rodeados de alguna potencia militar hegemónica. Eso para empezar. No estamos al costado de Rusia, no estamos al costado de Estados Unidos, no estamos al costado de China. Cuando un país, sea cual sea, utiliza la violencia, la fuerza, recibe sanciones tanto de la OTAN, de Estados Unidos, de Europa, etcétera, por crear conflictos bélicos. Obviamente esta regla no pasa con, por ejemplo, Rusia, Estados Unidos, Europa, porque, por ejemplo, Rusia se anexa a Crimea, recibe unas sanciones económicas que le afectan, pero no pasa nada, ya pasó, ¿me entiendes? Porque son potencias militares. En nuestros países eso no pasaría. Tendríamos casos de defensa privada en los cuales nos podríamos defender perfectamente, y si un país, obviamente, que tiene mayor capacidad para crear daño intenta, habría sanciones internacionales que lo frenarían en una. No vivimos en un contexto de superpotencias dentro, a pesar de que la potencia militar en Sudamérica, sea Brasil, no es suficientemente poderosa como para soportar sanciones económicas de otros países producto de anexiones ilegales. Entonces, en cuestiones de defensa, en nuestro territorio, en nuestra realidad, para mí es perfectamente viable en todo sentido. Entonces yo lo veo así. Mirko, mira, justo has tocado un tema. ¿Tú has tenido la oportunidad de leer el libro blanco que ha sacado Brasil? No, todavía no. En este libro, te recomiendo que lo leas. En este libro, okay. ¿Qué nos dice? Nos habla de los potenciales conflictos que Brasil considera que van a suceder en Sudamérica en los siguientes 100 años. ¿Cuál es el némesis de Brasil? Francia, por la Guyana francesa. Ya hemos visto, por ejemplo, en la historia reciente, que mucho se ha confiado a veces de los tratados y de las sanciones. Pero ¿qué pasa esto en la práctica? Por eso te digo siempre, principio de primacía de la realidad. Que muchos países prefieren un lobby
a hacer cumplir la ley. Ya le pasó a la Argentina en la guerra de Malvinas. Y vimos que Argentina se confió mucho en que iba a tener mucho apoyo de la comunidad internacional. Y no solo no lo tuvo, tuvo sanciones económicas y embargos de armas. No, porque ellos salían de una dictadura. Estaban, si no me equivoco, la de Videla, si me corriges. No, está bien, sino el detalle está en que más allá de la dictadura, ellos hicieron un cálculo político que sobre todo la región los iba a apoyar y bueno, los únicos que los apoyamos fuimos nosotros. Y eso creo que el mismo Milei te lo dijo. Solo nosotros los apoyamos. Le salió mal el cálculo. ¿Por qué? A ver, yo te pongo otro ejemplo de Brasil. Brasil quiere salir al Pacífico. Y ahorita percibimos nosotros un Brasil tranquilo, digamos medio policial, bondadoso, bonachón, el yogo bonito, pero yo quisiera ver el Brasil del 2050 en adelante, te aseguro que no va a ser el mismo. Porque tú has visto el presupuesto de defensa que tiene Brasil, y has visto la cantidad de modernización de su ejército, es nunca antes visto. Mira, Brasil por lo general tenía 12, 24 cazas, ¿ya? Y ahora se ha mandado a comprar de golpe 100. Y con cargo a comprar más. Está fabricando submarinos nucleares, quiere 2 portaaviones, etcétera. O sea, se está rearmando porque justo, o sea, uno tiene que leer el libro blanco de Brasil y vas a entender qué es lo que quiere hacer Brasil. Quiere salir al Pacífico. Entonces, en el tema de sanciones y todo esto, yo creo que Brasil lo que va a jugar es con lobbies. Va a jugar en pared con un grupo de potencias. Y ya te viste, por ejemplo, el tema del BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Entonces, Brasil va a querer jugar en bloques para evitar sanciones, parecido a lo que hace Rusia y China. Si Rusia el día de mañana invade Ucrania, China se va a ver tentado de tomar Taiwán, y ambos se van a cuidar entre los dos. Van a evitar el veto del Consejo de Seguridad Nacional de la ONU. Van a jugar en pared. Y es así, siempre se bloquean las sanciones. No, tú le bloqueas, muy bien, yo te pongo sanciones a ti. Y jugamos mi bloque de amigos y tu bloque de amigos. Y eso es lo que va a querer hacer Brasil en el futuro, porque tú miras la geografía de Brasil y Brasil apunta también a África. Mirko, a ver, bueno, creo que ya nos has dicho qué es lo que piensas tú y qué piensan los libertarios con respecto a las Fuerzas Armadas. Es un tema bastante complejo, bastante polémico, claro. Y 3 horas nos alcanzaría. Me gustaría que en otra oportunidad tendríamos para hablar de este tema en específico otra entrevista, si es que tú nos la concedes, por supuesto. Y yo encantado, la verdad, de venir las veces que sea necesario. A mí me encanta conversar ese tipo de temas. A mí me encanta, la verdad. Es mi pasión, por eso estudio ciencia política. Entonces, bueno, podemos seguir hablándolo cuando quieras. Mirko, ahora háblanos de políticas educativas. ¿Cómo concibe un libertario el tema de la educación? La educación tiene ¿Cómo debería ser libre. Financiada? A ver, cuéntanos. Ok, la educación debe ser libre y privada para un libertario, totalmente. Recuerda que nosotros tenemos un principio que se llama el principio de no agresión. Para financiar la educación, debes quitarle primero dinero a la gente para construir colegios y hospitales, etc. Y si alguien no quiere, para el Estado le da igual. O sea, lo que tú quieras está supeditado a lo que quiere el Estado-nación. Entonces, para mí eso es inmoral. Para mí, todo el mundo debe ser libre, el trabajador debe ser libre de disponerse el 100% de su dinero y gastarlo en lo que quiera, básicamente. Yo soy libre y a ti nadie te debe quitar nada. Igual a ti, si yo quiero, por ejemplo, no sé, impedirte que te pongas tatuajes, saco una ley y lo impido, y eso está mal. Igual, si yo quiero quitarte más dinero, pues saco una ley subiendo impuestos y eso también está mal. En cualquier contexto de que mi visión del mundo afecte tu bolsillo, te afecte a ti directamente, entonces eso está mal. En cuestión a políticas públicas de educación, yo creo personalmente, hay otros que no creen, pero yo personalmente creo que deberíamos ir a un sistema de transición, tener un periodo de transición hacia una privatización total de la educación. Recordemos que por teoría económica, cualquier bien que se liberaliza, tiende a bajar de precio. Esto lo vemos en todos los bienes económicos que existen en el mercado. Autos antes costaban un montón y ahora los autos son más baratos y pueden alcanzar a gente cada vez más pobre. Igual los celulares táctiles, los llamados teléfonos inteligentes, eran muy caros y ahora la gran mayoría, incluso personas de muy bajos recursos, tienen un teléfono inteligente. Entonces, cualquier bien, eso es ley económica, cualquier bien que se liberaliza y se sujeta a las reglas del mercado, tiende, tiende a abaratarse. ¿Qué es lo que pasa en el Estado? En el Estado funciona absolutamente al revés. Los bienes tienden a mantener su precio e incluso a encarecerse.
¿Por qué? Porque el Estado no tiene incentivos a hacer las cosas bien. Esto no es tema de querer, sino es un tema de imposibilidad. Para eso les recomiendo libros de El teorema de la imposibilidad del estatismo, que básicamente es un teorema desarrollado por la Escuela Austríaca de Economía, donde se explica punto por punto que la planificación centralizada desde el Estado es no solo que es mala, sino que es imposible, no se puede realizar. Partiendo de esta base, lo que en libertario, al menos yo te diría, es que primero debe haber un proceso de transición. Actualmente tenemos escuelas, como has escuchado, el 75% de los muchachos estudian en colegios públicos. Lo que hay que hacer es pasar un sistema de transición creado por Milton Friedman de la Escuela de Chicago, que se llama el sistema de vouchers. Básicamente, este sistema de vouchers, el Estado sigue teniendo participación, pero ya una participación más leve, en mi opinión. ¿Qué hace ahorita el Estado? Lo que hace el Estado es subcontratar una empresa y crea un colegio, luego el Estado administra el colegio, etc. Lo que ahora hace el Estado, según este sistema que se aplica, este sistema donde se aplica, bueno, se aplicó poco tiempo, pero el sistema chileno de educación vive eso, por eso es el sistema de educación mejor de la región, y otros países que lo tienen, que me parece que lo tiene Taiwán, lo tiene Suecia y otros países, y son top a nivel educación. ¿Qué es lo que hace el Estado? En vez de crear colegios, el Estado da un voucher educativo, un voucher a todo el mundo en general, y básicamente los padres eligen a los colegios al mandar a sus hijos. Se privatiza todos los colegios, pero la educación todavía sigue siendo gratuita, que no es gratuita, se paga con los impuestos de la gente, pero básicamente gracias a este voucher las entidades educativas compiten por tener estos vouchers porque de eso se cobra el dinero que necesitan. Y básicamente pones a competir a toda la educación para obtener precios cada vez más bajos y mejor calidad educativa. Entonces, este sistema ya se aplica en varios países, ha sido un éxito, no ha fracasado absolutamente ninguno. Yo lo vería como un sistema de transición perfectamente viable hasta alcanzar una privatización, porque recordemos que mientras más se liberaliza un mercado, los bienes son más baratos para la gente más pobre, que es lo que más lo necesita. Entonces, en mi opinión, como libertario, veo este sistema como perfectamente viable. Mirko, una curiosidad. Por ejemplo, en el sistema estatal que tenemos, o mejor dicho, ¿qué opinas de esta afirmación que hacen los rojos y los progres? Dicen lo siguiente: debe haber en la educación, debe ser pública, gratuita y universal, y solo debe darle el Estado. Bueno, si ellos quieren usar su dinero para hacer colegios, tal, pueden hacerlo, pero hay dos temas. Para dar educación, para dar ese supuesto derecho a la educación, que en realidad no existe, para mí ese derecho, existen tres derechos fundamentales, que son los derechos naturales, vida, libertad, propiedad privada. Para crear eso, debes quitarle dinero a la gente para hacer eso. ¿Y qué pasa con la gente que no quiere dar su dinero? Los vas a obligar porque tú quieres imponer tu visión de la vida sobre los demás, como todo un autoritario. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la educación debe ser libre y debe ser privada, y cada vez más gente va a poder acceder a ella. Y ni siquiera te estoy proponiendo un sistema donde una parte de la población se va a quedar afuera. Es más, te estoy proponiendo un sistema donde todo el mundo va a poder acceder en el sistema de transición. Todo el mundo, porque la educación va a ser gratuita, cuando no es gratuita, pero entre comillas gratuita. El gratuito, para mí entonces no es un derecho. Lo dijo Milton Friedman, gratuito no existe. Gratuito es que alguien paga en vez de ti. Exacto. Ahora, otra cosa, tú más o menos veo que los libertarios se basan en el justnaturalismo, que son los derechos naturales. En cambio, los rojos he visto que se basan más en el justpositivismo. Ellos dicen, ese derecho no existe hasta que no esté positivizado en una norma. Claro, totalmente. Así es. Lo has tocado perfecto. Ahora, te digo otra cosa importante. En el caso de la educación, me pregunto, razonamiento, y digo, si los rojos consideran que la única forma de alcanzar una educación de calidad es a través del sistema público, pongámonos al otro ejemplo de ejemplos estatales que ya se han dado y que han sido un fracaso. Minero Perú, empresa estatal peruana, no tenía competencia, ha sido un desastre con letras mayúsculas, y que no ha tenido ningún ápice siquiera de criterio para no desfalcar las arcas del Estado, porque muchos meses Minero Perú no alcanzaba ni para cubrir la planilla. Entonces, ¿cómo quieren porque tú has visto que la planilla del Estado en el tema de educación es una de las más grandes, es una de las más grandes, incluso más grande que el de la policía y todo esto. Entonces, si tú tienes un sistema eminentemente público, la competencia, ambos sabemos que es lo que genera competitividad. Entonces, si le vas a llenar de colegios públicos, ¿en qué momento vas a poder medir la educación pública de calidad si precisamente lo que genera calidad es la competencia? Si no hay competencia, no hay calidad.
Totalmente. Si lo que tú has dicho, bueno, no tengo nada que agregar a lo que tú has dicho, que es cierto, es cierto, en el sistema público existen muchas deficiencias, pero ojo, puede haber, que es una excepción que confirma la regla para mí, pueden haber sistemas públicos exitosos, sí, pueden haber. ¿Por qué? Porque el Estado es un asignador de recursos. Bueno, le extrae recursos a la población de manera ilegítima, en mi opinión, pero los manda al área que mejor le parezca. Por ejemplo, cómo funcionaba en la Unión Soviética. La gente muchas veces no tenía para comer o para vestirse bien, pero pudieron tener una carrera espacial, etcétera. ¿Por qué? Porque como es el Estado, asigna los presupuestos en función de las partidas, no que a la gente le interesa. Cuando a la gente le interesa, eso se llama capitalismo, porque la gente mira dónde poner el dinero. Como es un sistema socialista, como es un sistema planificado por el Estado, el Estado asigna según los intereses nacionales, qué es lo importante. Por eso en la Unión Soviética podían tener un sistema militar bastante grande, tener una carrera armamentística contra Estados Unidos, tener ojivas nucleares, pero tener gente que se muere de hambre o no se viste bien, o tienen viviendas horribles. Entonces, ¿por Pero qué? al día Porque de el hoy Estado sigue es siendo igual, Mirko. Mira, no sé si tú has tomado conocimiento de esto. Existe. ¿Tú has visto cuando salieron el tema de las vacunas? ¿Quién saca primero la vacuna? Rusia. Rusia. Ya está. ¿Por qué? Porque existe detrás el Fondo Ruso de Inversión Directa. Por ¿Y esto supuesto. qué significa? Es plata que sacas de otro lado y le metes en un... Hasta el día de hoy sigue siendo así, ¿ah? Porque el Fondo Por Ruso de supuesto. Inversión Directa financia. O sea, es lo mismo de la Unión Soviética. Mucha gente piensa que esto ya se ha extinto, ¿no? Pero no es así. Por supuesto, no es así porque no tenían la infraestructura, la tecnología para seguir reproduciendo. Ya tenían la vacuna, pero ya no pueden avanzar porque no hay inversión privada, no hay tecnología. Pero cuando el Estado pone los recursos, lo puede hacer, pero no tiene todos los mecanismos para hacerlo funcionar bien. Y el caso de Rusia, que tú lo has tocado, me parece que también lo tocó un canal llamado VisualPolitik, es no recuerdo cómo se llama el video, porque Rusia sacó la primera vacuna, una cosa así. Pero No, ahí tienen un el ejemplo. video era de por qué las vacunas rusas en Rusia eran buenas y en el extranjero eran malas. Era por un tema de Exacto, logística exacto. y de patentes. Ahí tienen más o menos la respuesta. Pero como digo, el sistema que propone los libertarios sería ese, el que hemos estado conversando, y esto funciona tanto para salud como para educación. Me parece que es el mejor sistema, el sistema de transición que actualmente opera en varios países y que ha demostrado funcionar. Mientras más liberalizas un sector económico, tiende a mejorar, tiende a abaratarse y tiende a productivizarse más, pero hay mucha gente que no lo entiende, mucha gente que piensa que cuando se liberalice la educación, solamente los ricos van a tener educación y los pobres no van a tener educación. Ese es un pensamiento Mirko, antieconómico ¿qué totalmente. opinas de esto? Mira, yo he visto que estos sistemas o sea, meterle una privatización agresiva funcionan en aquellos países que tienen un PBI per cápita, digamos, medio, ¿no? En alto. Pero ¿qué pasa? Dime, o sea, ¿cómo incluyes a la gente de extrema pobreza, de escasos recursos, que viven con menos de $5 al día en este sistema privado? Como te dije, a mí, en mi opinión, no se puede privatizar de golpe, porque hay No, gente que no tiene los no va recursos a para poder, empezar a no va pagar a poder. recursos, para esperar el tiempo que es necesario para que los recursos empiecen a abaratarse. O sea, nada es de la noche a la mañana. Los celulares, los carros, etcétera, llevaron 5, 6, 7, 8 años hasta que empezaron a ser accesibles a la población. Pero nadie va a esperar 5 o 8 años para comer. En mi opinión, lo primero que se debería hacer es liberalizar la economía, no quitar los planes sociales de golpe, sino que mientras la gente vaya saliendo de la pobreza, es ir quitando los planes sociales, porque si no la gente no comería con eso. En mi opinión, los planes sociales no deberían ser necesarios, porque supuestamente si una economía va bien, no se necesita planes sociales, no se necesita. Pero Ya, como perfecto lo que has dicho, Mirko, porque esta es la pregunta que todos me decían. No, Mirko piensa esto. Yo les digo, no creo, porque se chocaría contra la realidad y simplemente esto generaría en que la gente le generaría un rechazo a los libertarios porque diría es un fracaso. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo veo? Que con el tiempo, muchos de los planes sociales que a la fecha existen van a tener necesariamente que seguir, pero si tú miras la realidad, Mirko, a ver, mira, una persona que digamos gana sueldo mínimo está obligada a estudiar en un colegio nacional, utilizar transporte público, etcétera. No hace falta que lo obligues, su situación, su realidad la obliga a. Pero del otro lado, ¿qué pasa cuando una persona ya no gana sueldo mínimo? Digamos, gana 5,000, 6,000 soles.
pese a que puede utilizar transporte público, educación pública, prescinde de estos servicios. Y Pero es más, igual en los la paga. misma salud. Pero Igual los paga, eso sí es verdad. Igual en el tema de salud, cuando tú tienes dinero, vas a ir a salud, donde te van a atender cuando ya te han velado. Yo creo que eso es contraproducente. Cuando tú tienes dinero, voy a estar esperando a salud que me van a atender después de que ya me han hecho la misa del mes, de que me he muerto. No, mejor, ¡pam! Y soluciona el problema con mi dinero. Entonces, mucha gente a veces piensa, no, es que solo la única forma de tener una educación gratuita, pero si tú miras en la realidad, les digo, las clínicas en muchos casos están mejor equipadas que los hospitales públicos, porque los hospitales públicos, hoy día, digamos, llega una máquina para hacerte resonancias magnéticas. Pero ¿qué pasa? Como no hay una fuente constante de ingresos, porque el sistema de salud no genera ingresos, llega un punto en el que dicen, ¿sabes qué? No te vamos a hacer el examen, digamos, el día 30. ¿Por qué? La máquina se ha malogrado y no hay presupuesto para repuestos. totalmente. En cambio, en el sistema privado no te pueden decir que no está malograda la máquina porque pierden dinero. Lo que tú estás diciendo es totalmente cierto. Según, mira, tenemos acá los datos para que entiendan, por ejemplo, dicen, sobre todo la gente izquierda, dice que la salud en el Perú está mercantilizada. Bueno, veamos los datos. Por ejemplo, dice, el Perú cuenta con un sistema de atención sanitaria descentralizado, administrado por 5 entidades. El MINSA, que ofrece un servicio de salud para el 60% de la población, es Salud, que cubre el 30% de la población, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que cubre un 5%, y solo el sector privado, que tiene una participación en el mercado del 5%. A mí me resulta muy gracioso estos datos porque son la realidad, son empirismo, que chocan tanto con el relato de, sobre todo en la pandemia, diciendo estamos mal porque el sistema de salud está privatizado producto de 35 años de políticas públicas privatizadoras neoliberales. O sea, esa gente, ¿en qué realidad vive? O sea, ¿en qué realidad vive? Hay dos clases de rojo, Mirko, y en esto creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo. Hay el rojo desinformado, que repite como loro amaestrado lo que le dicen los sindicatos y todo esto, y hay el rojo que sabe estas cifras, pero por sus intereses y cálculos políticos no las menciona, porque el momento que sabe que tú a un rojo lo contrastas con las cifras, con los datos, con la realidad, se acaba su mentira. Hay dos clases de rojo. Es que es gente... mira, yo te lo digo, a veces tampoco es por eso, sino es por un tema ya incluso de diagnóstico de vida o propósito en la vida. Por ejemplo, imagínate que ya tengo 40 años y yo desde los 20 soy marxista y me entero a los 39, 40 que el marxismo no funciona porque está refutado por 10.000 autores distintos. Yo he pasado 20 años de mi vida diciéndole a mi familia, a mis novias, a mi público, a mi colegio, a mis alumnos, etcétera, que es que el marxismo lo es todo. Yo no puedo tirar 20 años de mi vida diciendo me equivoqué, porque sería un trauma enorme, o sea, sería un choque, o sea, sería admitir que toda mi vida es una mentira. Eso es algo que lo hizo Vargas Llosa, él mismo reconoce, yo fui rojo, después me informé, y el mismo Bailey dice lo siguiente, yo prefiero un ex comunista que un comunista confeso, porque el simple hecho de ser un ex comunista y reconocerlo ya es un acto de superación personal. Totalmente, pero mucha gente no da eso, no da ese paso. Ya. Ahora, Mirko, otra cosa que yo siempre les digo, y no me voy a cansar de repetirlo con respecto a sus teorías comunistas y en muchos casos muchas teorías, es teoría que no sea contrastada con la realidad es solo especulación. Una filosofía debe ser consistente, amplia, sostenible y regirse por los principios de la lógica. Okay. Eso es lo que yo siempre digo. Ok. Yo te diría que, por ejemplo, que no estaría del todo de acuerdo. Sí, me parece que todo se debe someter al empirismo, todo, pero hay teorías que por el mismo contexto social actual no se pueden someter al empirismo porque simplemente hay intereses que no lo permiten. Por ejemplo, muchas de las teorías que te he dicho son económicamente viables, pero políticamente inviables en este momento. Por ejemplo, algo que yo quiero hacer desde que tengo conocimientos en políticas mínimos es tirarme abajo los elefantes blancos de la política peruana, que sería las empresas, por ejemplo, tipo Petroperú. Que justo me has quitado la palabra de la boca. Que tiran miles de millones de dólares al año que nos cuestan a nosotros y nos roban con eso. Sí, bastante. Económicamente es posible hacerlo, obviamente.
pero Entonces, políticamente ahora es inviable. ¿Por debo qué? Porque entender te vas a los sindicatos te van a comer. Sí, sí, de hecho. ¿Y tú consideras que entonces que en el Perú es el momento propicio para iniciar un movimiento libertario, pero no es un momento libertario en su aplicación? Totalmente. Considero que esta batalla es de acá a 15, 20 años más. Yo quiero Correcto. dedicar a mi vida a esto y ahorita tengo 22 años, ya en abril cumplo 23, y quiero dedicar mi vida a esto, quiero difundir estas ideas y yo no tengo problema en algún momento en ver si veo inconsistencias, veo algo que no me gusta dentro de esta filosofía, es abandonarla. Si llevo acá, si me considero así, es porque llevo por lo menos 5 años leyendo, viendo ejemplos, preguntándome, cuestionándome, mi entorno también cuestionándome, obviamente. Y me parece que he resuelto las propias dudas que yo tenía con respecto a esta posición política, y yo diría a la gente que lea de todo. Yo también, para volverme liberal libertario, también leí mucho marxismo, porque de nada me servía solamente saber mi posición, sino hay que saber la posición de otra persona que piensa contrario a ti en todo. Entonces, cuando tú lees sus libros y te das cuenta que hay muchas cosas que puedes criticar. Entonces, yo siempre digo a la gente, no se cierren en una idea, lean de todo. Yo leo autores conservadores como Roger Scruton, autores nacionalistas, actores socialistas, liberales, libertarios, anarquistas como Proudhon, etcétera. Y siempre trato de sacar lo mejor de cada uno, formarme mi propia opinión, y por eso llega a esta opinión. O sea, no llega a esta opinión por un fanatismo religioso mesiánico, sino llega a esta opinión porque leí otras posiciones políticas y, en mi opinión, la que más va conmigo, la que me pareció más coherente es esta. Pero yo siempre digo, lean de todo, no se cierren, porque hay gente que he conocido que no lee un libro de Marx porque lo ve tipo como, no sé, como el libro, no sé, un libro satánico. Pero yo tengo varios libros de él y me lo leo, está totalmente equivocado, pero al menos sé lo que dice. Entonces, por Claro, eso que me formo. para rebatir un argumento tú tienes primero de saber de qué se trata. Es así. Sí, Mira, yo he leído, por ejemplo, mira, yo te digo, yo he leído libros desde el Marx, he leído varios libros liberales, he visto todas las entrevistas de Milton Friedman y hasta he leído Mein Kampf de Adolf Hitler para totalmente. entender. ¿Has leído Mein Kampf? Sí. Interesante. Muchos piensan que es una Biblia del nazismo, pero solo una parte de todo el libro habla de ese tema, pero el resto te habla de cómo era la situación política y económica de Alemania. Entonces, te ayuda a entender muchas cosas. La doctrina del fascismo de Mussolini también, que son libros que son libros que te abren mucho la mente. No significa que compartas con ellos, Claro, sino leer no está mala, lean todo lo que puean, lean todo lo que se les ese es mi atraviese, consejo. Lean porque todo. O entre sea, como más yo estoy leen, seguro más de pueden mi tendencia discriminar y política, lean decir, todo. coincido con esto o esto discrimino por este motivo. Les da argumentos para poder decir, no estoy de acuerdo con esto por este motivo. Lean. Mirko, antes de pasar al tema de Pepe Trueno, ¿nos puede responder esta pregunta? Iván Perú nos viene preguntando hace rato en los comentarios. Totalmente. Iván, mira, yo te digo que existen varios extremos. Si quieres, puedes poner la acracia de un lado, que sería el ideal para mí, acracia sin estructura política, y tenemos países donde hay más estructuras políticas. Los que se acercan al lado de más estructuras políticas generalmente son países decadentes y cada vez más pobres. Los que se acercan cada vez a más mi ideal son países ricos y que tienden más a tener más libertades. Yo te digo, ningún país es 100% la idea política. Ninguno lo ha aplicado al 100%, ni el socialismo más duro, ni el capitalismo más puro que pueda haber. Pero ves que mientras más te acercas a uno de esos dos lados, te vas empobreciendo más en uno y te vas enriqueciendo más en otro. Entonces, tú mira a cuál elegir. Esto es empíricamente hablando. Ojo, esto solamente es nivel de riqueza, PBI, pero yo no soy tanto de ver eso. Yo sigo mis ideas, sí, porque ayudan a la gente a salir de la pobreza, sí, pero más que eso, yo lo sigo por un tema de convicción moral. Me parece que a mí la mejor forma de vivir es viviendo y no interferir en la vida de otro. Eso es una decisión personal, no es una decisión utilitarista. Ahí está una gran diferencia. Por ejemplo, hay muchos conservadores que defienden el capitalismo no por un tema de principios, sino por un tema de utilitarismo. O sea, yo lo defiendo porque funciona, ya está. Pero nada más, o sea, no lo defiendes por otras cosas, no, porque funciona, probamos que funciona y funciona y ya está. Pragmatismo puro. Ajá, entonces ahí se caen en inconsistencias enormes. ¿Por qué? Porque si el Estado, imaginemos,
no creo que pase alguna vez, pero imaginemos que pasa, el Estado es más eficiente en realizar una tarea. El conservador no tendría problema en aceptar esa imposición del Estado porque es mejor para la sociedad, porque empíricamente funciona. Entonces ahí no hay principios, sino es pragmatismo puro y duro, como tú lo has dicho. El libertario sí tendría problemas porque es un tema de cómo vivir, de dejar vivir a todo el mundo. Entonces, por eso te digo, es un tema de decisión personal, es un tema de cómo vivir la vida, más que sacar a la gente de la pobreza, que también obviamente es un objetivo, pero para mí el objetivo mejor es tener una vida armónica. Mirko, haciendo un pequeño paréntesis antes de ya entrar en el tema netamente político, ya para ir cerrando, mándale un saludo a Dylan, porque gracias a él ha sido posible esta entrevista, ha sido su obsesión, su propósito de vida, conseguir la entrevista, se lo propuso y lo logró. Ok, Dylan, te mando un saludo enorme, hermano, muchas gracias porque haya sido posible todo esto. Yo encantado de venir las veces que sea necesario a cualquier canal. Yo no soy de mirar números de suscriptores, yo solamente soy de aceptar siempre porque nunca tengo miedo de dar la cara. Perfecto, Mirko. Ahora hablemos de Pepe Trueno. ¿Te suena este nombre? ¿Pepe Trueno? No. Ya, ese es un término que hemos acuñado acá en este canal para referirnos a este personaje que puedes ver en pantalla, que es nuestro querido presidente Pedro Castillo, más conocido como Pepe Trueno. Ay. Ya es Pepe Trueno, nosotros acá le decimos Pepe Trueno. ¿Qué opinas? Dos cosas. ¿Qué opinas primero antes de entrar a los últimos acontecimientos, qué opinas de su desempeño en la presidencia? Nefasto totalmente. Es una persona que, en mi opinión, es un liberticida. No cree en las libertades individuales. Cree que todo debe estar, o la gran mayoría de cosas deben estar controladas por el Estado. A él no le importa si tú estás pasando problemas económicos. Él te va a cobrar más impuestos porque él necesita tener más dinero para realizar los proyectos que él cree que son los mejores para ti. O sea, no te deja decidir a ti. Quiere que tú estés subordinado a las decisiones políticas de arriba. Entonces, es una persona para mí nefasta en todo sentido. No solo está en contra de las libertades económicas, sino está en contra de las libertades individuales, como por ejemplo que dos personas se puedan casar libremente, independientemente de su sexualidad, consume drogas, eutanasia, etcétera, decisiones totalmente personales, totalmente en contra. Él está en contra de un montón de libertades que yo, la verdad es que lo aborrezco por eso. Pero bueno, quiere incrementar el tamaño del Estado, encima tiene nexos con grupos como Sendero Luminoso. O sea, el tipo es nefasto en todo sentido. O sea, si Keiko ya era nefasta, Pedro Castillo era 2-3 veces peor. Por eso sí, mira, y con respecto al fujimorismo, mucha gente, Keiko es, y esto, quiero también tu opinión de esto, me dicen, Keiko es ultraderecha. Primero yo, ¿cómo veo Keiko? Keiko es populismo de derecha, y todo populismo, sea de derecha, centro o izquierda, es malo. Ya, partiendo desde ahí ya estamos mal con Keiko. Y en segundo lugar, ultraderecha, Keiko, ¿es en serio? Yo creo que los movimientos de más ultraderecha que se les puede llamar, que han estado cercanos en la región, han sido en el caso de Chile, Pinochet, y en el caso de Videla, en Argentina. Acá, ultraderecha, que yo recuerdo, pues, lo más cercano sería Sánchez Cerro. Pero llamar a Keiko ultraderecha, Fujimori, Alan García ultraderecha, me parece que es un chiste. Y yo no creo que si es que fueran gobiernos de ultraderecha los de los últimos años, todos estos rojos que salen a hablar disparates en la Plaza San Martín tendrían un espacio. Mirko, yo creo que en esto vas a estar de acuerdo conmigo. La ultraderecha es militarizada y uno de ultraderecha no te acepta una opinión, ni siquiera te va a mandar a la prensa. ¿Sabes a quién te va a mandar una ultraderecha? Te va a mandar un balazo en la nuca. Eso es lo que hace una ultraderecha. Pero libremente estamos de acuerdo al 100%. Ultraderecha, dice, estamos de acuerdo al 100%. Ni siquiera saben qué es ultraderecha. El ultraderecha no te habla, el ultraderecha te dispara y se acabó. Es así. Totalmente. Ahora, con respecto a Pedro Castillo, bueno, ya sabes si puedes utilizar el término Pepe Trueno, si es que gustas, para hacerlo más entretenido y didáctico para los espectadores. Por eso, si lees algún comentario que dice Pepe Trueno, ya sabes a qué se refiere. Ok, Mirko, perfecto. En el caso de los chats que se han revelado el día de hoy, he visto que has hecho un video. A ver, ¿qué opinas? Yo te voy a decir ahorita mi opinión de los chats de Pedro Castillo. Bueno, la verdad es que es profundo. Pedro Castillo es la muestra de que la ideología socialista es
es incoherente, es un fracaso y siempre va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque los socialistas buscan ángeles que controlen nuestra vida porque ellos van a tomar mejores decisiones que nosotros, porque nosotros actuamos mal. Entonces el Estado se ocupa de todo porque ellos van a actuar mejor. Ni siquiera hemos llegado a esa fase, ni siquiera el Estado está avanzando sobre las libertades, pero ni siquiera hemos llegado a esa fase, pero ya Pedro Castillo está rompiendo la propia Constitución, está yendo en contra de lo que supuestamente él dijo, que él iba a respetar esta Constitución mientras esté vigente. Tal vez no crea en ella, pero él dijo, voy a respetarla mientras esté vigente. Y ni siquiera la respeta, porque lo que está haciendo es inconstitucional al mango, es decir, general tal, Hacienda, o a general. Eso es una intromisión en las Fuerzas Armadas de manera flagrante. Es un tipo nefasto en todo sentido y si los chats se comprueban que son de él, bueno, si ya tienes ahí una violación a la Constitución, ¿qué más espera? Mirko, un tema importante, creo que hay que hablar de Castillo y de estos chats. Mira, yo hice, no sé si cuando tengas tiempo lo puedes ver, yo hice hace un mes más o menos, un mini documental del pensamiento Gonzalo, y en el cual desmenuzo con lujo de detalles de cómo no nace ni piensa un senderista, cómo se construye un senderista. Y el senderista, si tú, o sea, tú miras y dices, entiendes mucho de por qué este gobierno se porta así y por qué nos quiere imponer muchas cosas, porque básicamente el senderista te destruye todo, lo individual no existe, lo que existe es la masa, dice. Y el bien colectivo está por encima del bien superior, del bien individual. Tienes que deshacerte de tu individualismo. Es más, llegaban a tal punto los senderistas que incluso hay un testimonio en el cual está bastante recopilado y en el cual también pongo citas de muchos libros de esa época. Te recomiendo verlo. En el cual incluso dice, para un senderista te controlaba no solo lo que pensabas, sino hasta cómo te sentías. Si te veían triste, te acusaban de traidor y te mataban. El senderista tenía que cantar constantemente la lucha armada. Entonces, si yo entiendo, o sea, aterrizo a cómo piensan estos salvajes del gobierno, empezando por Cerrón, que es un comunista terrible, porque él estudió en la Universidad de Camagüey, en Cuba. No nos olvidemos de eso. Y esos no son universidades, esos son centros de adoctrinamiento. Esa es la palabra clave. Entonces, ¿cómo piensan estos tipos? Dicen, no, y en eso estamos de acuerdo, dicen, está mal lo que haces, voy a poner a un burócrata a decirte a ti que conduces tu negocio durante años, cómo tienes que hacerlo mejor. Mira, uno de mis negocios es la agroexportación, Mirko, y yo conozco bastante de agro, y cuando veo a este payaso, Pepe Trueno, yendo al norte, a Cajamarca, diciendo la revolución agrícola con su yunta y sus 2 toros, yo digo, ¿no se supone que la revolución agrícola sería trayendo maquinaria de última generación, semillas mejoradas, mejores fertilizantes, en vez de querer volver a una agricultura semifeudal que es con toros? O sea, ¿dónde está el progreso? El tipo no conoce nada de agricultura, no sabe nada. Yo te apuesto que me lo paras a Pedro Castillo y lo paro de orejas, con sus grandes orejas de burro que tiene. No sabe nada de agricultura y de igual forma en todos los ministerios nos quiere poner a gente que no tiene ni idea de cómo se conduce ese ministerio, pero que te quiere decir cómo vas a mejorar tú un sector que tú conoces durante más años. Es más, en el tema de minería, Castillo y toda su gente dicen, en vez de consultarle, por ejemplo, a Roque Benavides, que es el hombre que más sabe de minería en este país, no solo por conocimiento, sino también por práctica, él sabe. Le van y le consultan a quién, a Evo, dicen. Evo nos va a decir cómo hacer minería. O sea, así de absurdo es este tema del comunismo. Pero para entenderlo, por eso hay que entender el tema de cómo pensaban los senderistas, todo ese tema, porque esto es una doctrina filosófica y que se transforma en pragmatismo al final. Totalmente. Y lo que has dicho es cierto, y la gente debe entender que así piensa el marxista en general, porque si tú te vas a la última página del Manifiesto Comunista, Marx dice que los comunistas solo pueden alcanzar sus objetivos de manera violenta mediante una revolución. Está pidiendo derramamiento de sangre. Entonces, lo que ellos hacen es simplemente seguir esa doctrina de querer imponernos un modo de vida a la gente mediante el Estado. Y ellos pueden asesinar mucha gente, pero da igual porque lo que importa es la nación, ¿no? O sea, si mueren 1000 para que 1.000.000 vivan mejor, bueno, los asesinamos a los 1000, porque da igual, ¿me entiendes? Siempre el colectivo va a estar por encima de cualquier individuo. Y entonces, así pensaban ellos y es por eso que eso
siempre lo digo en mi canal. ¿Qué pasaba si Sendero llegaba al poder? Caía el gobierno. Las muertes, las 70.000 muertes que hizo, iban a ser nada comparado a la pobreza, a la persecución que íbamos a sufrir si es que ellos llegaban al poder. O sea, eso no es nada. O sea, como según lo que estaba haciendo el pensamiento de Gonzalo, para mí Perú iba a ser una Camboya 2, sin ninguna duda. Se iba a volar un 20, 25 por 30% o 40% de la población total. Para mí, Abimael era capaz de eso. Entonces, o sea, lo que vimos solamente fue una pequeña muestra bien, bien suave de lo que iba a ser Sendero en el poder. Marxismo-leninismo puro y duro. Sí, es que es más, mucha gente no entiende que otro tema importantísimo, creo que eso incluso lo puedes tratar en tu canal, es el hecho de que, y eso en el video documental que he hecho lo digo también. Abimael no es, muchos dicen, no, Abimael luchaba por los pueblos, por el Ande. No, Abimael despreciaba al hombre andino. Por eso es que él veía en el hombre altoandino una secuencia del feudalismo. Y esto no había que aprender y mejorarlo, había que abolirlo para Abimael. Por eso es que él nunca se dio la molestia de aprender quechua, porque despreciaba al hombre del Ande. Y esto es lo que no entienden. Despreciaba al hombre del Ande, quería exterminarlo, abolirlo. Por eso sin asco fue y mató un montón de gente en Lucanamarca y todo esto. Por eso, porque él lo despreciaba. Él no quería una cultura peruana, él quería destruir y poner una cultura comunista al estilo Mao, al estilo Pol Pot en el Perú. Y mucha gente, tontos, útiles, dicen, no, es que es un luchador social, él quería el bien para el campesino, no, él al campesino lo quería bien, pero bien muerto. Así de simple. Totalmente. Y lo que tú has dicho es la pura realidad. O sea, él incluso mandó y quería mandar a asesinar a mucha gente, a indígenas. O sea, a él no le importaba nada. No le importaba nada. O sea, para él, como digo, imponer su ideología era lo primero. Y eso es lo que yo más aborrezco. Que alguien quiera imponerme un modo de vida, un modo de pensar. Es lo que yo más aborrezco. Aborrezco cualquier forma de totalitarismo. Que no exista una sociedad libre, como decía Karl Popper, una sociedad libre donde haya personas que piensen distinto a mí. Si no hay eso, vivimos en una dictadura del pensamiento, vivimos en un mundo bien triste donde no se pueden confrontar ideas, que eso sería lo peor. El mundo no avanza así, el mundo avanza confrontando ideas y viendo cuál funciona. Mirko, me piden un saludo para ti. Él me está pidiendo saludos desde hace 3 días. ¿Eh? Para Mirko, para Mirko, para Mirko. Strong, hermano, muchas gracias, gracias por recordar eso cuando tenía mis suscriptores, la verdad, yo encantado, en serio, que me sigas desde ahí, te mando un abrazo enorme y gracias por estar siempre ahí. Mirko, ¿de verdad rapeaste? Sí. Interesante. Mirko, otra cosa que te quiero preguntar es, ¿tú crees que, a ver, esta es una teoría que la hemos venido manejando hace unos días acá en el canal. Primero, ya sabemos lo que ha pasado con los audios, ¿no? Pero que han sido demasiado inflados y la única vacancia que generó es la de los conductores de Cuarto Poder. Vamos a ver por quiénes reemplazan el día de hoy. ¿Tú crees realmente que solo tenían eso? No, a mí me dijeron audios. Me dijeron audios, no un audio. Ellos pusieron en la publicidad audios. Plural. No sé qué habrá pasado, no tengo las pruebas para afirmar que los compraron o algo. Sí puedo decir que en la publicidad, Dios está ahí para todo el mundo, decían, vamos a presentar audios, pruebas de que muestran a Pedro, incluso en el Twitter está, pero creo que lo borraron, me parece, que pruebas, audios donde se va a presentar algo que incluye al Pedro Castillo. Es más, el propio conductor de Cuarto Poder, el hijo de Federico Salazar, dijo que nos llamaron para evitar que estos audios salgan a la luz en el propio programa. Entonces, si estos audios no comprometen, o sea, es grave, pero no comprometen directamente al presidente más que a su sobrino, no entiendo, no me cuadra a mí. Yo veo dos cosas, yo lo desmenuzo en dos partes. Primero, tú recuerdas días antes, creo un día antes de la emisión de los supuestos audios bomba, Pedro Castillo, ¿qué dijo? Van a salir audios, van a salir videos, van a salir chats, pero no crean. ¿A qué temía? Hablaba en plural y no hablaba solo de audios. Es que él sabe que hay información
plural de diversos tipos que lo comprometen seriamente. Y lo segundo, y lo que más me llama la atención, supuestamente esos audios ellos lo tenían el día que habían emitido el primer video, ¿te acuerdas? Porque en el marco de esa situación es que los llaman y le dicen no emitas el video, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo presentaron ese mismo día? Porque si presentaban ese mismo día los videos más el audio, yo creo que le hacían más daño al gobierno que presentarlos por separado. ¿Por qué esperaron? ¿O es que acaso de repente Cuarto Poder quería ver cómo el gobierno se acercaba a negociar, que esperaban algo más? Creo yo. Sí, es perfectamente posible. Como digo, yo no tengo las pruebas para poder afirmarlo del todo, pero te digo que es perfectamente posible y es algo que sí pienso. Me parece que por ahí había algo más que se guardó. ¿Por qué se guardó? No lo sé. No lo sé. Pero sin duda le hicieron más bien este gobierno que mal Sí, lo han con lo fortalecido. poco que mostraron. Le hicieron más bien, ¿por qué? Porque Perú Libre estaba a punto de votar a favor de la vacancia. Y con todo esto los empoderaron para decirse que no. Ahora, tú has visto que día antes de la votación entra Cerrón a Palacio. Por ¿Viste? supuesto. Yo Ya. creo que entra por lo de la PCM. Quiere a alguien ahí que sea su títere directo y quiere sacar a todos los caviares. Quiere sacar a Verónica Mendoza, a Pedro Franque, a Aníbal Torres, a toda la Que si gente lo que. saca Pedro Franque, yo sería el hombre más feliz del mundo. Yo no sé, puede entrar alguien 10 veces peor. Puede No, o sea, entrar. claro, una cosa es que lo saque y otra cosa es a quién pone. Es otra cosa. Pero mira, en el tema de Cerrón, yo manejo la siguiente hipótesis. Yo me pongo en el lugar de Cerrón y le digo, yo si fuera Cerrón, ¿no? Entro a Palacio y le digo, Castillo, mira, ¿sabes qué? Tú has hecho esto, te has salido con los caviares y los caviares te quieren meter la puñalada. Te doy la siguiente opción. Si tú no haces los cambios que yo te voy a pedir y yo te voy a decir en qué momento los vas a hacer, yo mañana te vaco. Yo hago una llamada, le digo a Puca que hable con el resto de la bancada y te fusilamos. Castillo, ¿tiene alguna alternativa? Yo creo que no. Entonces, para asegurarse Cerrón, ¿qué le dice? Si es que tú ya te he salvado al día siguiente, Castillo, ya te salvé, pero si tú vas a querer hacer alguna treta, me vas a querer venir con sorpresas, la vacancia va a salir de Perú Libre. Y yo creo que al final los que lo van a vacar son los de Perú Libre. ¿Por qué? Van a decir, Castillo se salió de la línea, ya dejó de ser un dogmático, se acabaría y chao. Yo te apuesto que los votos para vacar a Castillo vienen de Perú Libre. Totalmente. Es lo que te totalmente. Justamente porque no vieron nada fuerte en los audios es que se voltean. ¿Tú crees que estos chats puedan dar para reavivar el tema de la vacancia? No, porque son de un tema ya pasado. Si hubieran sido un tema actual, tendría más impacto, pero como son de un tema que ya se conoce de Pedro Castillo y el escándalo de las Fuerzas Armadas, quizás dan para más. Lo que hace es revivir y poner en el ojo la tormenta de nuevo a Pedro Castillo, pero no creo que lo vaquen. Para que lo vaquen debería salir una especie de castiaudio donde él mismo dijera, oye, hay que pasarle dinero a tal persona para que se caiga, algo así. Si sale un castiaudio de ese nivel, yo creo que sí, sin duda alguna, en una semana después ese audio está fuera. Y encima Danos tu tenemos el incentivo de pronóstico, Dina Mirko. Boluarte, que ha dicho que si vacan a Pedro Castillo, ella se va con él. Me hace acordar a Mechita y a Vizcarra cuando dijeron que si vacan a PPK nos vamos con él. ¿Te acuerdas? Ah, ¿Te acuerdas? sí. ¿Y qué pasó? Se Al puso la final, banda. al final se Se quiso puso la quedar ella. banda. Se puso la banda en el Congreso. ¿Qué me voy con PPK? Nada. Me voy a tomar un café, sí, pero no me voy del gobierno. Y se puso la banda, Eso ¿te quedó acuerdas? ¿Te mal. acuerdas? O sea, ahí murió su carrera política. En un día mismo. En un día murió su carrera política. En un Fue día. su debut y Porque despedida. quedó Entonces como yo digo, hipócrita. si a Mechita, que digamos era algo más seria que Dina Boluarte y con algo más de la cabeza moblada, nos mintió y nos dijo que iba a hacer algo y hizo todo lo contrario, a toda la gente que me está viendo, a los suscriptores que dicen, no, que Dina, ¿ustedes creen que Dina se va a ir con Castillo? No se va a ir, no se va a ir. Dina es roja, Dina es caviar. Porque Dina no viene de un sindicato, Dina viene de ganar bien en RENIEC. Ella no Sí. tenía necesidad de sindicalizarse, es otra Verónica. Ella ganaba bien, la pasaba chévere. Ha utilizado a los tontos útiles de los comunistas, como muchos de los pepetruenos que veo acá, para llegar. Acá hay harto pepetrueno, Mirko, sino que yo no los baneo nada porque después lloran. Para llegar al poder. ¿Y ustedes creen que Dina Boluarte va a salirse por ideología?
no se sale. Dina se queda. Dina está hambrienta de poder desde un inicio. Y eso el Sí. mismo Cerrón lo advierte, ¿ah? Sí, el propio Cerrón lo ha advertido, ha dicho que está buscando que lo vaquen a Pedro Castillo. Sí, eso es totalmente cierto. Mirko, para cerrar, porque me imagino que ya se cumple el tiempo y ya tienes otras actividades que realizar. Correcto. Una última pregunta te quiero hacer es, danos tu pronóstico. ¿Hasta cuándo llega Castillo? Ay, la política peruana es difícil, pero a mí me parece que del año va a pasar. Me parece que del año va a pasar. No sé si a los 2 años, pero el año va a pasar. Es que por fiestas la situación se va a calmar. eh, va a tratar de que ya no hayan más escándalos. Obvio, puede pasar lo contrario, pero va a tratar de que todo se calme por fiestas, vacaciones. Yo creo eso. Tendría que salir algo bien fuerte en enero, febrero, algo como un audio de él pidiendo plata o entregando plata a alguien para que no llegue a marzo, abril. Pero mientras no pase eso, me parece que estos 4 meses que vienen de enero a abril la va a pasar medianamente normal. O sea, van a salir cosas, pero no sé si haya una causal tan grande para que quede vacancia. Eso es lo que yo veo. Entonces me parece que sí va a llegar al julio del próximo año. No sé si va a pasar de ahí porque igual van a estar acosándolo definitivamente. Ojalá que no, porque el dólar se va a seguir devaluando y cada vez vamos a tener más impuestos, más regulaciones, más Estado y cada vez vamos a ser menos libres. Mirko, yo te voy a decir mi pronóstico y te voy a decir por qué. ¿Por qué creo que va a pasar esto? Yo creo que Castillo no pasa de Semana Santa. Ok, ¿Por ¿por qué? qué? Primero, ya hemos visto que están queriendo regresar a las clases, ya lo están haciendo en muchos lugares, sin las condiciones y con esta nueva variante. No tenemos población vacunada, menores de 5 años ni siquiera se han empezado a vacunar. Primero. Segundo, Dios no quiera, pero yo estoy seguro que es muy probable que van a haber muertes por estas negligencias que no se están vacunando. Estás mandando a niños que ni siquiera tienen bien definido su sistema inmunológico, los estás exponiendo a una variante más fuerte. ¿Qué podría pasar? Esto es bastante predecible. Si fuera ministro de Educación, de Salud, sin ser médico, me doy cuenta que lo estoy exponiendo de forma innecesaria a algo. ¿Qué va a pasar? Que estas contradicciones que van a pasar, sobre todo en el sistema de salud, que va a ser muy cuestionado por estar avalando que regresen a clases sin que las condiciones de vacunación estén dadas, le van a jugar en contra a Castillo en marzo, con la vuelta masiva a clases. Porque no solo son los niños, son los padres que tienen ancianos en casa, son los profesores que no están totalmente vacunados y que muchos de ellos tienen enfermedades como la diabetes. El SUTE es una realidad bien compleja. La conozco de cerca porque mis padres bueno, mi papá ya que en paz descanse, son profesores del SUTE y conozco muy bien qué es lo que pasa en el SUTE. Y el SUTE, una promesa que no le va a perdonar tampoco a Castillo, ¿te acuerdas que él les dijo una UIT, ¿no? Para terminar su gobierno, y solo les quiere dar 200 soles o 300 soles, cuando debería darles 500 soles por año. Ya va un problema. Segundo, les ha dicho que les va a pagar su deuda social. No parece que esto vaya a ser así porque no hay fondos para pagar. Tercero, les ha dicho que no los va a evaluar. Y el PUCA el otro día he visto que ha dicho que está a favor de la evaluación. Entonces, todas estas cosas, más sumado con toda la guerra que se le va a venir encima por el tema del retorno a clases, yo creo firmemente que Castillo no pasa de Semana Santa. Ok, veremos si se cumple o no. Me gustaría porque, como digo, la economía está sufriendo mucho por todo lo que él representa, así que me gustaría que sea así, pero no tengo la bola de cristal, pero habrá que ver qué es lo que va a pasar. Mirko, te agradezco muchísimo, ya entiendo que ya tienes otras actividades que desarrollar. Te agradezco muchísimo por haber aceptado esta entrevista. Esperamos tenerte nuevamente en el programa. Te invitamos gentilmente para el 31, que es el aniversario del canal, que va a ser una entrevista o que vamos a tener un especial con otros invitados de distintos países. Estás cordialmente invitado al primer año de este canal. Así como esperamos tenerte también para desarrollar otros temas, ¿no? Y yo sé que hay muchos temas que también se han quedado en el aire por un tema de tiempo y también por un tema de que son temas bastante complejos, ¿no? Que siempre me dicen, oye, ¿y qué Mirko pregunta? Por eso siempre les decía, muchachos, guarden sus preguntas porque vamos a entrevistar en algún momento a Mirko y ustedes le van a preguntar. Muchas de las preguntas que te he hecho son el traslado, pues, de lo que me han venido diciendo. Y creo que se han llevado una triste realidad. ¿Por qué? Porque me dicen que te pintaban de un modo
decían, no, es que él dice esto, 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 esto. Ya les dije, le vamos a preguntar para que ustedes mismos salgan de su duda, porque a mí me gusta hacer eso, ¿ah? No me gusta tanto especular, digo, ya muy bien dices que ha dicho, le vamos a preguntar a tal persona. Y he venido trayendo invitados, ¿no? Por ejemplo, hay un canal de Chile, que soy Homerus, decía, no, él dice esto, esto, ya, lo vamos a entrevistar. No me creyeron, lo traje. Y siempre su burbuja revienta. Ok, no tengo problema, la verdad. Yo encantado de poder quizás derrumbar mitos acerca del libertarismo y que hay muchos mitos que se crean no solo por desinformación, sino por querer hacer daño, ¿no? Contracampaña. Claro, es una contracampaña de crear mitos, leyendas urbanas en contra del libertarismo, porque no quieren que se expandan. Yo creo que el libertarismo va a tener muchos años de lucha hasta que empiece a calar bastante. Recordemos que Perú es un país muy, muy conservador, no es un país libertario. Entonces vamos a tener bastante lucha con respecto a eso, porque la gente normalmente, como la mayoría son conservadores, tienden a conservar el sistema actual, tienden a conservar lo que hay y no aventurarse a pensar en otras formas de vida, en formas quizás que nos puedan llevar a tener más riqueza y hacer una sociedad más justa, más moral, pero que no se quiere avanzar hacia eso. Entonces van a ser muchos años de difusión de ideas que espero poder ver los resultados de eso algún día antes que me muera. Yo encantado. Mirko, antes de cerrar, quisiera que le mandes un saludo a la comunidad del Discord de Crónica Universal y en especial al ingeniero Alex War. Ok, les mando un saludo a la comunidad de tu Discord de Crónica Universal. Espero la pasen muy bien. Yo encantado de poder estar acá las veces que se quiera. Y le mando un saludo al ingeniero, ¿cómo se llama? Disculpa. El ingeniero de minas Alex War. Al ingeniero de minas Alex War le mando un abrazo enorme. Muchas gracias por haber visto esto y espero les haya gustado a todos y que se hayan resuelto muchas dudas. Muchísimas gracias, Mirko. Esperamos tenerte pronto nuevamente en el canal. A ver si nos invitas también a tu canal. Está bien. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, Mirko. Gracias. Bien, chicos, esta fue la entrevista al canal Amanecer Libertario con Mirko Vidal. Eso fue todo por el día de hoy y nos vemos en una siguiente entrevista. Hasta pronto, muchachos.